Bueno, comenzamos el coloquio. Quiero empezar con un lamento. No podemos transmitir este espacio a través de YouTube en vivo, pero lo tendrán en diferido. Vamos a grabar este espacio del programa y lo transmitiremos luego a YouTube. Ocurre esto en las mejores familias, que hay fallas técnicas. Bueno, quiero presentarles a nuestros invitados hoy. Hernán Terrazas, periodista, fue militante de ADN un tiempo. No milité en ADN, pero fui ministro en ese gobierno, ¿no? Exactamente, y Podemos. Y Podemos. Bueno, está Andrés Torres. Andrés, ¿usted militó? No, nunca he militado. No. No, soy de la academia. Yo militaba en la academia. ¿En Bolívar? No. Que casi gana. Nadie quiere ser Bolívar. Y Cecilia Requena. Perdón, Cecilia, tenía que empezar. ¿Por vos? No, por favor. La gentileza de género. Cecilia Requena, ¿ha militado? ¿No ha militado? No. Pero hoy milita en la lucha contra la planta nuclear. Entre otros. Sí, podríamos decir que soy básicamente una demócrata y ecologista. Muy bien. Con esa presentación arranquemos. Quisiera oír las opiniones de ustedes sobre lo que está aconteciendo en nuestra región. Argentina, Brasil, empecemos por ahí. Brasil es lo que más nos conmueve, un país tan grande, un partido tan sólido como el PT, dirigentes tan gigantescos como su país, como Lula y Dilma Rousseff, y Dilma, bueno, tambaleando. ¿Es golpe, no es golpe? Dilma dice, el impeachment, juicio de responsabilidades, es golpe, es la derecha que me quiere sacar. ¿Cómo la ve? ¿Quieres empezar, Cecilia? Ahora sí. Bueno, yo diría que en sentido estricto, legal no es golpe, porque es un procedimiento previsto en la legislación brasileña. Se tiene golpe como una ruptura del orden legal o constitucional y o legal. Entonces no creo que en sentido estricto sea un golpe. Pero claro, aparece como una cuestión difícil de ser presentada en términos de legitimidad, porque quienes juzgan, ¿no?, a la presidenta no tienen autoridad moral, porque lo que está detrás son los escándalos de corrupción. Le están juzgando por otra cosa, le están juzgando por falsear cifras para ocultar un déficit fiscal, lo que también es grave, porque no se le puede mentir a la población en cuanto a cómo se está manejando nuestra economía. Y en un periodo preelectoral, ¿no? Es un derecho saber, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me parece suficientemente grave el asunto, pero lo que está además detrás, encima, añadiendo, es todos los escándalos de corrupción que seguramente de los que la audiencia está informada, que son los de Petrobras. Entonces, siendo que eso está en el trasfondo, esos escándalos de corrupción involucran a aquellos que están juzgando a la presidenta, pero aún peor, no solo los que están juzgando, sino los que se beneficiarían de la salida de la presidenta, como por ejemplo el vicepresidente Temer, que a su vez igual el presidente de diputados Cunha, que son gente que está involucrada, según, gracias a este juez Moro, ojalá tuviéramos uno así, tuviera además el chance de hacer algo. Ha quedado claro que todos ellos están involucrados. Entonces resulta realmente muy problemático porque la corrupción ha permeado claramente, y eso pasa también en Argentina, bueno, y en otros países, todo el sistema político. Okay. Entonces no hay forma de salir de ahí de manera limpia. ¿Es y no es? No. ¿Es golpe? Tú dices no es golpe. No es golpe, pero es medio impresentable igual. Pero es impresentable. Sí, yo coincido con Cecilia en que es impresentable, porque la argumentación de los parlamentarios durante el impeachment fue realmente penosa, ¿no? No fue una argumentación jurídica, fue una argumentación hasta chistosa. Algunos decían por mi hijo, por mi estado, por mi abuela, en fin, la argumentación era pobrísima. Pero creo que en Brasil están coincidiendo dos elementos que son muy complicados para la gestión de Dilma Rousseff. Una es la situación económica, están con -8 de crecimiento, están con una recesión terrible. Hay obviamente como resultado de la situación económica, hay una responsabilidad del gobierno en esto, luego de haber administrado el país durante 10 años prácticamente de bonanza, y el tema de la corrupción. Yo creo que hay una marca sobre la política brasileña en este momento, que es Petrobras, y eso ha permeado todo,
Y en la sesión y en el proceso que se le está siguiendo a Dilma Rousseff, esos elementos también influyen, porque los parlamentarios van y promueven el impeachment con un masivo respaldo de la gente. Eso es lo terrible. La Dilma Rousseff tiene 8% de aceptación, 92% de rechazo. Entonces, detrás de eso también hay una ciudadanía que está en contra de Dilma Rousseff y que ha sido protagonista de marchas multitudinarias en los últimos meses pidiendo precisamente su salida. Entonces, no creo que sea un golpe, es una situación compleja, no tienen autoridad moral quienes la están enjuiciando, pero hay una especie de naufragio político en Brasil, del sistema político debido a la corrupción, y una de las víctimas es Dilma Rousseff. ¿Qué dices, Andrés? Empezaré con la última frase que dice Hernán: hay un naufragio político en América Latina. Sí. El naufragio político tiene que ver con el por qué pasa este momento por qué pasa lo que está pasando y en este momento. Hemos tenido 10 años de la mayor bonanza histórica de todos los tiempos de Sudamérica, más plata que nunca en la historia, por el precio de materias primas, por varias razones. Hemos tenido el proceso de democratización más largo de la historia de Sudamérica, es decir, el proceso de empoderamiento ciudadano, de participación, de activismo. Hemos tenido el momento más poderoso de la historia sudamericana, es decir, mucho poder. Los gobiernos que han estado en el poder han tenido hegemonías muy fuertes en el Parlamento, en el Ejecutivo, influencias en el Ejecutivo, o sea, hegemonías de poder contundentes, que son los ingredientes ideales para escenarios de altísima corrupción. Mucha plata, mucho poder, y a eso se ha sumado la era de la información y el conocimiento, que encima es como el fósforo que enciende esta gasolina que está y que hace que esta bomba explote. ¿Qué quiere decir? Que todos nos enteramos de lo que están haciendo. Y estos políticos que estaban en el poder durante tanto tiempo y con tanto dinero, son políticos del pasado, que están acostumbrados a las dobles vidas, a las dobles ideas, a decir una cosa y hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque en su era, en su cultura política histórica tradicional latinoamericana, la impostura, o sea, la careta, marcar una máscara mediática era muy sencillo, manejar la verdad, manipular la verdad es sencillo. Hoy día eso es imposible. Los celulares, las cámaras, todos los seres humanos con acceso a información son periodistas permanentes, graban todo y nos enteramos, nos comunicamos. Entonces, esta cultura política, en este contexto social, en este contexto histórico, económico, en este contexto político y histórico, en este contexto comunicacional, es todas las variables para que esto explote. Entonces no importa la ideología del país o la ideología del gobernante. En Chile está pasando lo mismo con Bachelet, Piñera antes pasó una crisis por las mismas razones, en Colombia se están sacando los ojos entre Uribe y Santos, en Brasil está Dilma, aquí está pasando lo que está pasando, nos estamos enterando ahora de todo lo que realmente está sucediendo durante 10 años en el gobierno, en Argentina está pasando exactamente igual, o sea, donde vayamos vamos a ver lo mismo, porque las variables que han sucedido son en todo el contexto social. A ver, tú dices, ¿Por hubo mucha plata y mucho poder. Exacto. Entonces, y eso permitió robar a manos llenas. Así es. Entonces, hay un naufragio de la cultura política tradicional del siglo XX que termina en este punto de inflexión que está viviendo Brasil y que, por el país más grande, le va a afectar a toda la región. Hay un naufragio de la forma de hacer política, de la forma de entender la política, pero sobre todo de la forma de los ciudadanos de ejercer la ciudadanía. Pero Andrés, estos partidos era lo nuevo. Evo Morales, Lula, Bachelet, eso era lo nuevo. Ahora, claro, han envejecido porque pasaron 10 años. Así es, ya son el pasado otra vez. Yo creo que estos precisamente... Cecilia, tienes que pelear la palabra porque aquí no hay gentileza, aquí no hay tanta gentileza. Estos señores representaban la esperanza del cambio en algún momento de la historia. Lula, Dilma, no, hasta hace muy poco, Kirchner, Chávez, la propia Bachelet, que ha tenido un problema con el hijo. Así es. Y todos ellos están envueltos en situaciones de corrupción. Lula está acusado, Dilma está en problemas. Hernán, me permites una objeción. Es que hay dimensiones. Tienes razón, lo del hijo a la Bachelet le hizo tambalear, pero es
pero no es ni un rasguño en relación a lo que pasa en Venezuela. Es cuando te enteras que la hija de Chávez tiene 4.000 millones de dólares o no sé qué cifra. No, esto fue, parece que Chile es más sensible al tema de corrupción, ¿o no? Exactamente, y está además claro que hay dos países en los cuales la fiscalización y el Poder Judicial han ejercido un control real. Uno es Brasil y el otro es Chile. Y en otras partes el tema del equilibrio y la independencia de poderes no funciona. Uruguay. ¿No? Pues probablemente Uruguay, pero en el caso de Argentina, en el propio caso de Bolivia, estamos viendo cómo el tema del tráfico de influencias lo han convertido en un problema de paternidad o no del hijo, y ha pasado a la historia por el momento, el tema del tráfico de influencias, que era lo esencial en el problema. Pero yo creo que lo que está viendo es un gran desaliento de la gente frente a lo que es el desmoronamiento de símbolos de esperanza que había en Sudamérica durante los últimos años. Tú decías, Andrés, es el punto de inflexión. Es decir, aquí se acabaron. No es más una expresión de deseo. No es una expresión, es un punto de conciencia colectiva de la sociedad. Es decir, el punto de Brasil es muy importante, lo que decía, la independencia del Poder Judicial en Brasil. Por un momento de luz y de un oasis en el que el juez Moro se despega de la influencia y la manipulación de los otros poderes, se independiza el Poder Judicial y comienza a hacer una investigación basada en una lógica. El que denuncia al pez más gordo se salva o por lo menos disminuye su pena. Entonces comienza a hacer una espiral de acusaciones y de pruebas, no solamente al gobierno, a Dilma Rousseff o a Lula, sino al que cae. Acuña, a Temer, del Parlamento hay 273 parlamentarios involucrados directamente en el escándalo. Entonces, lo que en realidad está pasando en Brasil es que esta clase política que se ve en evidencia y además ya camino al cadalso, camino a la muerte, decide, sacrificaremos a Dilma, retomaremos el control de todo, hacemos una alianza y acabaremos con el señor Moro y con todas estas investigaciones para que por lo menos nos salvemos nosotros. Ese es el cálculo político que hacen los políticos corruptos del Brasil, los parlamentarios, para salvarse la cabeza sacrificando a Dilma, subestimando la capacidad de la gente de enterarse de esta trama. Porque si en Bolivia estamos discutiendo esta trama, es que en Brasil ya la tiene absolutamente clara, todos los analistas la están discutiendo. Y que se ha puesto en evidencia. Entonces, ni siquiera esos esfuerzos por mantener que esta emergencia ciudadana colectiva de información lo supere, es posible. Ni siquiera este esfuerzo, tal es el punto que ya están pensando cómo van a llamar elecciones porque no está contemplada en la Constitución. Voy a eso. Aunque estos bandidos quieran salvarse sacrificando a Dilma, el punto es que Dilma es la cabeza de una trama muy grande de bandidos también. Ella encabezó un gobierno que si Dilma no robó, no hay ningún indicio de que ella se hubiera beneficiado. En Lula sí hay unos indicios, pero en ella no. Pero ella era la cabeza de ese gobierno que permitió robar, pero robar, es decir, cada soborno de 20 millones de dólares, es decir, cada chequecito era de 20 millones. Me parece que cometió un grueso error cuando trató de cobijar a Lula en un ministerio. Eso ya, ¿no? Entonces la gente dice que se vayan, la gente dice que se vayan todos. Y por eso me parece que hay una situación política que no permite que Dilma se quede, ¿no? Que Dilma no va a poder aguantar los 4 años que le quedan de gestión. No es viable políticamente. Y la gente quiere que se vaya Dilma, que se vaya el vicepresidente, que se vaya. Cuña es el más odiado de todos, es Cuña el que está a la cabeza del impeachment. Y por eso la propuesta de La Folla me parece la única razonable, ¿no? Que es, bueno, Dilma renuncia y llama a convocar otra vez a elección, que se vayan todos, todo el Parlamento. El Parlamento no quiere porque quieren amarrarse a sus curules. Bueno, si no hay otras elecciones, la cosa se va a poner peor. Ahí yo quisiera, me gusta mucho la línea de razonamiento de Andrés en este como punto de colisión entre un modo, digamos, tradicional de hacer política, que lamentablemente ha terminado siendo un modo que ha alojado la corrupción de manera sistémica, ¿no? Y además han perfeccionado, ¿no? las técnicas para ocultar la corrupción, los paraísos fiscales, Panama Papers, todo eso está ligado. Y tenemos eso
develándose ante la sociedad, en gran medida gracias a las redes sociales, pero no solamente. Un poder judicial independiente con un juez ha sido crítico, de otra manera estamos como en Bolivia, con unas denuncias que no llegan a nada, pero a mí me parece que esto es crítico, porque es como una situación de máxima tensión entre estas dos fuerzas, ¿no?, que nos llevan teóricamente y potencialmente hacia mayor transparencia. Lo que quiero decir con esto es que antes costaba mucho más y era mucho más difícil ejercer uno de los principios de la lucha contra la corrupción, que es la transparencia y el acceso a la información. ¿Por qué? Porque, digamos, en teoría todo ciudadano tenía derecho a acceder a la información pública, pero a ver, anda a hacer fotocopiar algo, pedí quién te fotocopia, quién paga, el tiempo. Ni antes, ni ahora, ni mañana. Bueno, el punto es que ahora se puede hacer eso a través del Internet, es lo que quiero decir. O sea, es sencillamente ponga todo en su página web y yo lo tendría que poder ver. Entonces, de hecho, nosotros tenemos una norma del gobierno de Mesa, ¿no?, sobre qué cosas qué información pública están obligadas las instituciones públicas a poner en Internet, que no se está cumpliendo. Pero lo que quiero decir con esto es que ahí yo veo una salida parcial a esa tensión entre una vieja manera de hacer política, una corrupción enquistada sistémicamente y una sociedad que ya no aguanta más con toda razón, y unas posibilidades, interesantemente, ¿no?, tecnológicas por un lado y de conciencia por el otro. Entonces es viable hoy en día hacer una auténtica lucha contra la corrupción desde la prevención, que es el acceso a la información y la rendición de cuentas, y lo deberíamos estar reclamando. Realmente creo que esa es una de las pocas salidas que ahora yo veo, porque la crisis, como bien decía Hernán, es en todo el continente, casi nadie se salva. Los países que tenían mejores índices, digamos, de transparencia, como Chile, y están mencionando el problema del gobierno de Bachelet. Lo mismo también en Uruguay, que es el otro país, ¿no?, y Costa Rica. O sea, nadie se libre. Lo que pasa es que, como tú decías, hay países que ya es el colmo. Entonces tenemos que ir pensando cómo vamos a salir de esto en adelante, y creo que es con otra mentalidad política, conciencia, y utilizando los medios que están a mano para realmente no sé, luchar, poniendo luz en estos cuatro. Parecería que se abre un nuevo periodo, que es lo que tú dices, ¿no? Es decir, la izquierda debutó con... era la izquierda, no había otra izquierda. Gobernaron a nombre de la izquierda y debutó con toda esa fuerza, con todo ese entusiasmo y bueno, terminó en el lodazal de la corrupción. Pero es interesante el alegato del presidente Evo Morales. Dice, acá es la derecha, es el imperialismo el que está saboteando. Y bueno, cuando Lugo, que era el obispo presidente del Paraguay, tiene un rasgo en común con Brasil y un rasgo en común con Zelaya, que también fue destituido por el mismo mecanismo. Claro que Zelaya fue secuestrado, expulsado del país, eso ya, ¿no? Pero es el Parlamento que se reúne. Primera característica, un Parlamento que, en el que tiene mayoría la oposición. Primero rasgo, lejos de ser Bolivia, ¿verdad? Segundo, avalado por el Poder Judicial. Es decir, el Parlamento destituye al presidente porque el presidente realmente está en un momento en el que ya no puede gobernar el país. Entonces el Parlamento dice, lo destituye y encuentra una fórmula, ¿no? Encuentra la fórmula con el aval del Poder Judicial, ¿no? Esto se está cumpliendo en el Brasil, porque el PT, después de que despidió a sus aliados, ya no tiene la mayoría en el Parlamento y entonces el Parlamento puede empezar el proceso judicial. Si no, no sería... son condiciones que no se cumplen en Bolivia. Es decir... Pero ¿sabes qué es interesante? Coincidiendo con Andrés y también con Ceci, que creo que se crea este punto de inflexión, tiene que ver con que hay menos partido, en el sentido de que los partidos ya no son tan importantes, mayor ejercicio ciudadano, mayor ciudadanía, mayor escrutinio público a través de las redes sociales y de Internet, y eso puede llevar no solo a menos corrupción, sino a una participación distinta de la sociedad en los intereses. Y creo que ese es un tema que hay que reflexionarlo y que puede estar gatillando un nuevo escenario político en la región hacia adelante, ¿no? Y a partir de ahí reflexionar qué puede pasar. Me parece que por ahí estamos caminando en este momento. Sí, no solo en la región, es un punto de inflexión global. España está viviendo lo mismo, una crisis tremenda y profunda por casos de corrupción. Europa lo ha vivido en los últimos años. Esta crisis, Estados Unidos está en una crisis política
tremenda, justamente a raíz de todas estas cosas, y que este punto de inflexión es un antes y un después sobre el futuro de la política global en el mundo gracias a las redes de información, ya, donde la gente es más ética, o es más buena, o es más responsable, no porque sea más buena que los anteriores, simplemente porque son más conscientes que todo lo que se hace se sabe, y que su... ¿Quiénes son más buenos? O sea, no, el punto de inflexión es entre una era de políticos inconscientes de sus actos, de la visibilidad de sus actos, y una nueva era de nuevos políticos que van a ser más éticos, no porque son más buenos, porque han ido a mejores colegios, su papá lo ha educado mejor, sino simplemente porque son más conscientes de que todos nos enteramos. Yo doy ética en la universidad, y el principal ejercicio que les digo a los alumnos cuando se enfrentan en la vida a un problema ético es: tengo que hacer esto, no sé si es bueno o no. Es decir, si tú dices, ¿qué pasa si se enteran todos mis amigos, mi mamá y tal? Entonces, y ahí es fácil tomar la decisión. A ver, no coincido plenamente, no coincido plenamente. Interesante de esto de cómo se va, cómo ya no puedes esconder nada. Hoy, por ejemplo, estaba viendo al subir en el minibús un post de la razón por la cual había sido dado como auxiliar en el servicio militar el vicepresidente García Linera. Pérdida total de la visión. Y una serie de enfermedades. Tumores y no sé qué. Tumores. Eso no se hubiera sabido nunca, si no fuera por eso. Lo mismo lo del título y otras cosas más que se saben de otros políticos, no solamente del oficialismo, sino de la oposición también. ¿Cuál es el elemento que quiero agregar, Andrés? Porque entonces ya tendríamos resuelto el problema. Es decir, ya hay redes sociales y hemos resuelto el problema. Y no es así. Mira, en el Brasil no es que las redes sociales descubrieron la corrupción, ¿no? Hay un juez que investiga ante una pequeña denuncia de comisaría, ¿no? Porque cae alguien en una comisaría, entonces empieza a investigar y empieza a jalar el ovillo. Primero hay un juez, es un elemento subjetivo. Segundo, hay un poder judicial que permite a este juez investigar. En la Argentina, con un juez Bonadio, un apellido italiano, Cristina lo destituyó. Cuando quiso empezar a investigar algo, lo ha destituido. Ahora recién lo han vuelto a posesionar y bueno, hay un problema. Otra vez Cristina lo quiere sacar, ¿no? Pero hay un poder judicial semi-independiente en la Argentina que permite que sepamos que se investigue la ruta del dinero, cómo sacaban la plata, los sobreprecios, en fin, el mecanismo de la corrupción. Tiene que haber un poder judicial. Y es un factor, por ejemplo, que en Venezuela no se cumple, ¿no? Que en Bolivia no se cumple. Es decir, hay tal grado de dependencia que tiene que ver con la fortaleza del partido en gobierno. Es decir, ¿cuántos parlamentarios tienes? ¿No? Si tienes 2/3 en el Parlamento, chao. Ahora Maduro está en apuros porque perdió el Parlamento, pero tiene el Poder Judicial que anula la influencia del Parlamento. ¿No? Es un juego de poderes, pero tiene que ver con esta visión antidemocrática, porque uno puede tener 2/3, pero tiene una visión democrática del poder y no tiene cheque en blanco, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Yo creo que eso es fundamental. Están conectadas, o sea, y es por eso que yo hablaba de un momento así de mucha tensión, porque tú, Amelia, estás escribiendo lo que es, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil, vemos el rechazo a eso, ¿no? Entonces, hay unas conexiones entre la conciencia ciudadana y el mayor chance, no me quiero hacer ilusiones tampoco, de que las instituciones vayan a responder crecientemente de luchas sociales, siempre esto no es gratis, ¿no? Para que las instituciones vayan correspondiendo. Yo creo que es muy importante que los bolivianos y las bolivianas entendamos en este proceso de 10 años la importancia de la independencia de las instituciones, porque ese debate no estaba puesto antes. Durante la Constitución la gente se plegaba al discurso de que los movimientos sociales están dentro del Estado, entonces hay que defender al Estado de todos los ataques de las transnacionales, del imperio, etcétera, y por tanto aquí el Estado tiene que ser orgánico, era uno de los conceptos de Álvaro García Linera. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay independencia, ¿no? Entonces ahora, a punta de tropiezos, hemos visto la importancia y, por ejemplo, lo que está pasando con el defensor del pueblo, ¿no? Ya la gente tiene una conciencia que debería ser independiente, como sabemos que fueron algunos de los anteriores, incluido Villena. Y si es que el MAS, como parece
ser, que va a elegir una persona funcional, pues no va a tener legitimidad. Y al menos este es un inicio de posibilidad que, como estoy de acuerdo, no está garantizado, pero por lo menos ya tenemos la conciencia clara. Antes no lo teníamos. Hay un proceso de conciencia, es decir, la gente entiende el sentido común de las cosas y los que no están a la altura de tomar esas decisiones correctas, el desgaste político se acelera, ¿no? O sea, lo que tú decías en el Poder Judicial, si bien es Moro, si bien es Bonadio en Argentina, también es La Nata, ¿no? También es Valverde, también es Amalia Pando, o sea, es todo un conjunto de cosas, pero los jueces, si bien ellos son los que hacen los procesos, si estuviéramos en la era anterior, estarían solos, aislados y perseguidos. Pero al hacerlo con una caja de resonancia como la que tienen en la sociedad civil, que se entera inmediatamente y en tiempo real de todo lo que están haciendo y lo que está sucediendo, ese respaldo, no están solos. Entonces, es una sociedad interrelacionada, interconectada. Ya no son estos estancos donde la independencia del Poder Judicial, la independencia del Ejecutivo, están todos relacionados. Y los mentirosos son el pasado. O sea, yo digo, hoy día hablar de Dilma Rousseff, hoy día hablar de Evo Morales, hoy día hablar de Bachelet, es hablar del pasado. Si bien estamos discutiendo el presente, porque es la coyuntura, porque es bonito hablar del día a día, estamos hablando del pasado. Nada de lo que digamos es relevante porque estos personajes están de salida, se están yendo. Para mí, hablar de Evo Morales es hablar del pasado. ¿Qué está viniendo? ¿Qué es lo que viene? Para mí es lo importante. Hay una generación, independientemente de la edad que tenga, es nueva en la medida que es consciente de que el mundo está mirando todo, de que mentir es peligroso, de que engañar es un camino al precipicio. Entonces, esa cultura política consciente de eso es la cultura emergente, viable y que va a ganar espacios a velocidades estratosféricas en los próximos años en el continente. En Brasil, los líderes jóvenes que entiendan eso y que se van a posicionar en la política y van a crecer como una espuma volando en el nuevo contexto político, porque lo demás está podrido, porque lo demás está de salida, es el pasado. Y los que entiendan eso van a crecer muy rápido. En Bolivia, en Chile, en Brasil, en la Argentina. Y ese es el mundo, en la etapa que estamos viviendo. Por eso es también importante decirle a la gente, discutir sobre Morales, discutir sobre Dilma Rousseff, es discutir del pasado. ¿Tú crees eso? Yo creo que la honestidad y los valores ya no tienen que ver con ideologías. Esa es una buena conclusión a la que hemos llegado después de estos 20 años, ¿no? Ni los neoliberales eran tan malos o tan buenos, ni los izquierdistas o populistas habían sido tan malos o tan buenos. Entonces, en ese sentido, es un proceso de maduración. Claro, es un proceso y estamos llegando a otra cosa. Estamos llegando a otra cosa donde quizás lo que se tenga que jugar, poner en juego más bien sean valores, ¿no? Y en torno a eso debemos construir la legitimidad de las nuevas instituciones, etc. Coincido con Andrés en que no es solamente hablar de la independencia de poderes, porque eso está bien en el papel, sino de una ciudadanía fiscalizadora que garantice y asegure que eso se va a cumplir. La evolución en el país ha sido interesante. Hace 20 años cuestionábamos la democracia pactada porque generaba inestabilidad, porque la gobernabilidad era difícil, porque se cuoteaba todo. Y decíamos, ok, vayamos a elecciones donde se elijan candidatos, ya no en primera vuelta, ya no en el Congreso, sino en segunda vuelta, y de preferencia ojalá que tengan más del 50% y 2/3 en el Parlamento para que puedan gobernar tranquilos. Resulta que ha ocurrido eso. En 2005 ganó un señor con 54%, no tuvo 2/3 en principio en el Parlamento, pero después tuvo una aplastante mayoría, y las aplastantes mayorías no habían servido. Las aplastantes mayorías para lo único que sirven es para avasallar, para acabar con la independencia de poderes, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que estamos en un proceso de revisión de todo lo que hemos pensado. O de síntesis, ¿no? Porque a mí me parece que nadie quiere volver al pasado. Es decir, cuando el presidente Evo Morales dice, y viene la derecha, y viene... No viene, porque no existen, están muertos. Esos sí están muertos, ¿no? Yo creo que eso sí. Cuando Dilma Rousseff dice, acá viene la derecha, yo creo que... Lo que dice Cecilia es perfecto. Todos odian a estos no sé cuántos parlamentarios, todos corruptos, y todo el mundo quiere que se vaya Acuña y el vicepresidente también. En fin, ¿por qué? Porque la gente dijo basta. Y si algo pasó extraordinario fue en Guatemala. Se descubre que el presidente, la vicepresidenta y la mujer del presidente
cobraban coimas en la aduana. Era una cosa insignificante en el contexto boliviano o venezolano, ¿no? Eso es de todos los días, ¿verdad? La gente salió, huelga general indefinida, y el presidente Otto Pérez, del Palacio Presidencial a la cárcel. No, nada de detención domiciliaria ni ninguna cosa. Del Palacio Presidencial a la cárcel. De patitas a la cárcel. Amalia, eso sí, yo creo que es una sensación, eso es lo nuevo, ¿verdad? Así es. Junto con las redes, que las redes sociales incrementan, le echan leña al fuego, ¿verdad? Ahí hubo algo muy importante que yo quiero mencionar en el caso de Guatemala, porque alguien dijo que deberíamos hacer algo parecido. Solamente para estar bien informados, en el caso de Guatemala ha sido un tribunal independiente con jueces externos, o sea, ligado a las Naciones Unidas. Y fue un tribunal, la CICIG, algo así, que Guatemala aceptó para tratar todos los problemas de la guerrilla y demás. Y lo único que ha pasado es que le han ido extendiendo el mandato. Más competencias. Exactamente. Entonces, a mí me pareció interesante el sistema de Guatemala porque, si bien es un problema con el tema de soberanía, por supuesto que lo es, ¿no? Un país quisiera pararse por sus propios pies. Pero ¿qué pasa si en algún momento, por ejemplo, nosotros entendemos que ahorita estamos en un brete tan difícil de resolver, que para un cierto caso podemos decir, bueno, por un momento, en el tiempo, en la historia, necesitamos resolver esto de manera independiente con gente externa? Es lo que ha hecho Guatemala, nos guste o no, y eso es lo que ha hecho que el propio presidente no puede evitar su salida. Ahora, claro, el matiz que tengo con Andrés es que yo no creo que sea en el pasado. Yo creo que sí. Mira Venezuela, ¿no? Es decir, nadie puede explicarse cómo Maduro continúa de presidente, con cola, sin papel higiénico, sin pasta dental, sin comida, sin aceite, sin nada, con colas, criminalidad, es decir, todos los factores, ¿no? Lenin diría, las condiciones objetivas están dadas, ¿verdad? Y subjetivas también, porque hay una oposición unida, formada, y Maduro no cae ni caerá. No cae ni caerá porque la economía la manejan los militares, los que tienen control de las armas y el poder hegemónico militar, son multimillonarios, y y la incapacidad de la sociedad de poder enfrentarse a esa dimensión de hegemonía. Imposibilidad, diría, en vez de incapacidad, porque ¿cómo le haces? Es decir, la gente salió a la calle, los mataron, están presos, igual se organiza, igual ganaron el Parlamento, no les sirvió de nada, y Maduro dice, no lo voy a soltar. Y yo creo, Andrés, que Evo no es pasado, por favor, ¿no? Tiene solo 4 años. Yo creo que está de salida, es el presente, es la última etapa del pasado, y está de salida. Esto es un escenario más grande. Claro, yo creo que Sudamérica está en un contexto parecido a la posguerra europea, ¿no? Es decir, ha llegado a un proceso de maduración donde ya los nacionalismos, los izquierdismos exacerbados, las derechas exacerbadas, los autoritarismos, ha llegado a una madurez la sociedad de que sabe que no existe ni izquierda ni derecha. Tú les dices a los chicos jóvenes que son los nuevos actores políticos del futuro, ¿no? Esos chicos, tú les dices que es izquierda y derecha, no les importa. Ellos sacan lo mejor, las cosas buenas de la derecha, las cosas buenas de la izquierda, y te piden un país, y además son ciudadanos globales. Ellos manejan una agenda política global, no manejan una agenda política local, particular, nacionalista, antiimperialista o anti algo. Manejan el tema del medio ambiente, manejan el tema de la inclusión, manejan el tema del control de los dineros y el excedente de las grandes capitales y la fuga de capitales y la evasión impositiva. Esos son los discursos que manejan las nuevas generaciones todos los días en las redes sociales en Bolivia. O sea, no estoy hablando de Europa, estoy hablando de que estos chicos, así como su equipo de fútbol es el Barça, también sus ideas son las ideas globales las que manejan y las que debaten. Es en ese contexto político, estos tipos que están en el poder hoy día en Sudamérica, no es un tema personal ni con Evo Morales, ni con Rousseff, es un tema simplemente de concepto, y si entendemos esto como concepto sin pasiones, vamos a entender que son el último eslabón que no pudo entender cuál es el futuro de la política, y no le supo proponer a la gente y al país, a los países, adaptarse a la velocidad que los países han cambiado. Y ese es el punto importante. Pero ese último eslabón no es mañana ni dentro de 4 años, puede
Puede ser un periodo más largo, discúlpeme. ¿Sabes por qué, Andrés? ¿Sabes por qué? Porque también es cierto que en el Brasil, en la Argentina subió Macri, quién sabe, pero no sé cuánto durará también. No hay opción, no hay opción. ¿A cuánto le tomó a la oposición venezolana? Una década unirse. Y cuando termine el peligro de Maduro, que quién sabe cuánto durará, porque no sé si va a guerra civil. Esa es la opción, yo creo, ¿no? Hay opciones. ¿Tú crees que Evo Morales va a dejar dentro de 4 años? Andrés, a ver. No, yo creo que va a intentar hacer todo lo posible y todo el establishment va a tratar de hacer absolutamente todo lo posible como lo hizo en el 21 de febrero y va a pasar lo mismo que pasó el 21 de febrero. Hay una sociedad mucho más madura y mucho más sofisticada que la manipulación política y lo van a hacer en contextos mucho más débiles porque cada día se debilitan más por una sola razón. Mienten más, la gente se entera más, la gente se vuelve a enterar y lo vuelve a pescar más mentiras. Y esto es como va creciendo y el respeto y el miedo se les ha terminado a las personas. Dentro del MAS hay un grupo muy grande que le ha perdido el miedo y el respeto a Evo Morales, al ministro Quintana, al vicepresidente, y ellos son los que están luchando dentro del MAS por una renovación política dentro del partido. Ahora, el tema pasa necesariamente por la renovación, porque si no construyes un liderazgo a partir del cual puedas articular un proyecto y que la gente siga, no vas a cambiar nada, por más que haya una corriente ciudadana con esos valores diferentes de los que habla Andrés. Sí, pero un liderazgo, ahí yo creo, hablando de futuro, ¿no? Creo que el liderazgo ya no debería ser personal en la medida de lo posible y creo que es lo más probable, además, es lo que más responde, son liderazgos ya colectivos, ¿no? Van a seguir siendo candidatos. Yo no quiero idealizar mucho, correcto, sí, tampoco es que hay unos cortes de la historia tan brutales, nosotros hemos sido tradicionalmente caudillistas, de la noche a la mañana, eso me queda claro. Pero en un proceso, digamos, gradual, creo que precisamente por lo que se decía, porque hemos madurado, entendemos, y tú también lo decías, Hernán, tenemos que empezar a trabajar sobre valores o sobre, digamos, cosas básicas, inclusive en nuestras divergencias, unos más de izquierda o de derecha, para los que sigue valiendo esa dicotomía, otros más o menos ecologistas, o, ¿no? Uno, en fin, pero ciertas cosas básicas que no se pueden tocar, ¿no? Por ejemplo, no robar, no a la corrupción, la transparencia, etc. Pero a partir de eso creo que deberíamos intentar, aquellos que estamos tratando de construir futuro desde donde podamos, ¿no? Formar liderazgos colectivos que estén más asentados en las ideas, en el programa, que en las personas. Yo francamente creo que deberíamos haber aprendido lo peligroso que es centrarse en personas y creo que eso es, por ejemplo, para el MAS, que está siendo letal, ¿no? Merecemos construir proyectos que nos pero es una expresión de deseo y un propósito político, pero lo concreto es que no hay. ¿no? Exacto. Estoy de acuerdo quiero, en eso también, quiero poner el último tema en la mesa. No es que han desaparecido los imperios, ¿verdad? Pero somos todos globales, ecologistas, no sé qué cosa. Bueno, hay lucha de poderes mundial, los imperios existen, tienen intereses y se mueven y mueven sus fichas y sus servicios de inteligencia. ¿Crees que eso ha desaparecido o no ha desaparecido? ¿No crees que están felices con que en el norte, no crees que Trump, que por ahí gana el manejo del imperio, no está feliz con que caiga Evo Morales y Maduro y Dilma Rousseff? Y no somos un pedazo del planeta donde los intereses están en juego y que el imperio esté feliz de que caigan estos pseudoizquierdistas. Pero es que todos están pasando su crisis y están tan enfocados en sobrevivir que no hay o por lo menos la estructura o la idea de esa superestructura de intereses que manejaba el mundo, ya no es la misma. O sea, se está descayendo la institucionalidad, justamente esta del pasado, a pedazos en todas partes, en Estados Unidos, en Europa. España no puede elegir presidente hace meses, está en esa crisis que no sabe si va a tener presidente o si va a poder elegir un presidente. O sea, y todos están mirando su realidad y tratando de entender cómo el mundo se ha movido a una velocidad y todo lo demás sigue sin poder. Bueno, los chinos no tienen ninguna crisis, te cuento. Yo también discrepo, porque entiendo esta perspectiva de los millennials, ¿no? Esta juventud, pero también, como todas, van a tener sus puntos ciegos, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una erosión de los estados nacionales como imperios, tal vez, eso sí, aunque yo creo que la China funciona todavía como el gran estado
nacional, ¿no? El gran Estado nacional, muy clásico. Y creo que ahí sí que hay una política imperial terrible, justamente ligada a los territorios, a la apropiación de recursos naturales, lo estamos viendo en Bolivia. Creo que eso hay que verlo, no hay que subestimarlo y no incluye otros imperios. Eso definitivamente debe ser un parte de la agenda, ¿no? Eso yo creo que debe ser parte de la agenda. O sea, no es que han desaparecido en absoluto. Sí, ¿no? Se están transformando. Ahora, también quiero decir algo más. El imperialismo también se ha transformado en términos de capital, ¿no? Son los capitales transnacionales que pueden tener menos que ver con los estados que antes. Y para eso, por ejemplo, es muy importante la regulación financiera internacional, por decir algo, ¿no? Y, qué sé yo, convenciones internacionales de defensa de los derechos humanos, de defensa del medio ambiente, todo eso que está ocurriendo, y ojalá que lo hagamos suficientemente rápido, antes de, por ejemplo, para mencionar una de esas fuerzas brutales, la del cambio climático, ¿no? Y es cierto que las transnacionales ya no pueden ser tan abusivas como eran, ya no pueden llegar a los países y dejar lo que dejaban. O sea, ahora hay creo que las condiciones... O sacar lo que sacaban. O sacar lo que sacaban. Las condiciones que se les imponen son más rigurosas. Y no es que seamos nacionalistas o no, sino que se les pide respeto al medio ambiente, en fin, cosas que antes no cumplían. Yo trabajo con temas con empresas mineras, con gente vinculada al sector de petróleo y gas, en fin. Y sí están obligados a asumir una serie de actitudes completamente diferentes en relación con la comunidad, en relación con el territorio, en relación con sus empleados, en fin. Hay una lógica nueva en el movimiento de las empresas que es el que mencionaba Andrés. Del viejo imperialismo. Yo creo que estamos en una transición, como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperialismo inglés estaba de retirada y surgía con enorme fuerza el imperialismo yanqui, ¿no? Entonces habían gobiernos que eran antiimperialistas en relación a los ingleses, pero súper aliados a los yanquis, que era el nuevo imperio emergente, ¿no? Yo creo que somos antiimperialistas con los gringos, que no digo que estén en retirada, pero es evidente que ya no son la hegemonía, no son los gringos de antes, ¿verdad? Y hoy el emergente son los chinos. Los chinos han desembarcado en América Latina y se están comprando todo. Pero ahí no es salir en defensa de nadie, pero me parece que los gringos con Obama se han manejado con mucha inteligencia con relación a América Latina. No, claro, porque están preocupados por Medio Oriente. Dos símbolos interesantes son la visita reciente y toda la nueva política de Obama hacia Cuba, y coincidentemente en el mismo mes la visita a Argentina, ¿no? Son dos señales muy claras que está dando Obama sobre lo que piensa en torno a América Latina. Entonces eso me parece interesante. Están repensando su relación con el mundo. Y es un pensamiento multipolar, es decir, ya no es un país, sino es un conjunto de polos de diferentes tamaños, y nos olvidamos mucho aquí de la India, por ejemplo, que es la potencia emergente, con muchísimas nuevas cosas que están pasando en el mundo con la India, porque ya lo está alcanzando la China. Y Rusia. Rusia ya como la amenaza a mantener los espacios de poder que ha perdido y querer reconquistar las cosas que ha perdido, con una nostalgia más bien del pasado, más que con una lectura madura del presente y del futuro, que es la que tiene Obama. Obama pudo justamente modernizar la política internacional americana, entendiendo que el futuro era multipolar y no era ya bipolar. Y esa lógica reposicionó a Estados Unidos como un actor fundamental en la economía global hoy día y como un actor político y económico. Entonces, tenemos una reconfiguración de todo el planeta, una reconfiguración de los valores de lo público y de lo económico. O sea, ya uno no puede hacer lo que quiere. Ya, si tienes cuenta en Panamá, ya vas a ver, y en Suiza también. Y los que financian estas mineras transnacionales son las bolsas de valores de gente que con sus ahorros, y dice, yo no quiero invertir en empresas mineras que tengan estas características y que hagan esto, por lo tanto ese dinero va solamente a las que cumplen. Entonces las empresas que quieren dinero de las bolsas, que quieren recaudar fondos para seguir creciendo, que la mayoría de las petroleras y las mineras y las grandes empresas del mundo se financian de eso, dependen del público y de los valores de la Pero gente. no las chinas, y nosotros estamos jodidos con las chinas. Así es. Hay un tema ahí, creo, de democracia, con todos los
recaudos que hay que tener para hablar de democracias, ¿no? Con todos los problemas que tiene la democracia norteamericana por su financiamiento, qué sé yo. Pero efectivamente el hecho de que pueda haber mayores contrapesos dentro de un país contribuye a que incluso sus empresas a nivel transnacional se comporten de mejor manera. De hecho, por ejemplo, tanto las empresas europeas como las norteamericanas están obligadas por sus propios por su propia contabilidad interna a declarar todo lo que gastan, y ahí tú puedes ver si hubo corrupción, si hubo una coima, por ejemplo, si ellos no pueden justificar algo. Pero en la casa de los chinos no hay nada de eso. Así es. Entonces, obviamente en China también se han descubierto y ha habido escándalos de corrupción, estamos de acuerdo, y de hecho hay varios en la cárcel, pero es mucho menor la posibilidad de encontrar estos problemas porque es un sistema mucho más cerrado. Ahí no hay fiscalización de la ninguna China clase. Es preocupante porque además, voy a coincidir ahí con Amalia, 10 años bastan para que hagan estragos, ¿no? Entonces, en verdad, ahí sí que tenemos que tener muchísima atención, y creo que lo que estamos viendo con lo de San Buenaventura, con lo del litio, bueno, para que voy a mencionar todas las... Camse. Ya, bueno, es grave. Bueno, mi intervención iba a que alerta el antiimperialismo del presidente Evo Morales es al imperialismo gringo, ¿no? Es un antiimperialismo trasnochado en ese sentido. Y en cambio es un entreguista al imperialismo chino, que es tal cual, muy comunista, muy todo, pero muy capitalista también, ¿no? Y que lo único que le interesa es sacar las materias primas y las coimas y la corrupción y todo esto, ¿no? Entonces tiene dos filos, ¿no? Esa declaración, pero claro, el querer hacer un bloque antiimperialista, bueno, los narcos también son antiimperialistas, ¿no? Me parece que no es el eje, ¿no? No es el eje. Hoy, al punto en que hemos llegado, el punto es corruptos y no corruptos. Hagamos un bloque primero de los que no queremos robar. Y demócratas y no demócratas. Y demócratas y no demócratas. Bueno, si hay algo trascendental que quisieran decir todavía para despedirnos. Sí, yo quisiera decir que estamos viendo un punto de inflexión y que es posible que algunos líderes políticos sudamericanos y globales entiendan este nuevo camino del derrotero y de la cultura política global que va a regir y encaucen ese camino, ¿no? Hay unas corrientes dentro del MAS que quieren una renovación y renovar hacia esta nueva cultura, y hay los que deciden irse por un camino que va al despeñadero, que va al precipicio, que es el que ha tomado el presidente Morales. Pues, debería haber en Bolivia una recapacitación sobre todas estas malas decisiones y el camino hacia ese precipicio que han tomado para poder reconducir, que yo no veo, y tampoco lo veo en Brasil, con los nuevos líderes que están entrando en vez de Dilma, tampoco se ve en Venezuela, en el Parlamento venezolano, líderes que entiendan la coyuntura, más bien deciden quitar la foto de Chávez y pensar que eso es más importante que a dar una propuesta alternativa a Venezuela, y que eso fortalece a Maduro, y que fortalece, porque son temas de una cultura política que no cambia, simplemente cambia en las caras, y la cultura política es queremos cambiar a la persona, pero queremos seguir haciendo lo mismo, y esa lógica es la que descapitaliza las instituciones en los próximos años. Estamos viviendo un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir inflexión? Hay mucha incertidumbre sobre lo que viene. O sea, cambiar significa incertidumbre. Las certezas no van a ser tremendas, es parte de madurar este tema de incertidumbre, porque estamos viviendo un punto de cambio muy profundo en la región, en el mundo y en Bolivia en particular. Son los ritmos, la discrepancia son los ritmos, ¿no? Sí. Y a mí me parece que estamos transitando de las grandes causas a las pequeñas causas, ¿no? La revolución, en fin, causas gigantescas, y ahora son las pequeñas causas en un poblado que no quiere que afecten la ecología del lugar, de las minorías, de los gays, en fin, son pequeñas causas que han surgido en el mundo, que están teniendo su peso, y dentro de esas pequeñas causas yo quiero aprovechar el espacio que tú nos das, Amalia, que es un espacio combativo para reivindicar valores estéticos en nuestra ciudad, y creo que estamos a punto de sufrir un atropello al patrimonio arquitectónico de la ciudad con la construcción del mamotreto en la Plaza Murillo, que es el nuevo Palacio Legislativo. Me parece que esa es una causa ciudadana importantísima en lo inmediato. ¿Y qué te voy a decir del palacete de Evo? Y el palacete del pueblo que está detrás, dos palacetes costosísimos y horribles, que van a dañar totalmente lo que es el patrimonio. Pero que reflejan el régimen, ¿no? Y la arquitectura del régimen. Pero creo ¿no? que hay que alinearse en torno a esta pequeña causa. Por ahora, hay muchas otras. No, y el teleférico línea
todos, Casi está la causa de todos. Es la foto del alma del quien nos gobierna. Pero esta es una barbaridad que está a punto de cometerse y que debería hacer que la ciudadanía reaccione. Bueno, has mencionado algunas pequeñas causas que son enormes causas. Los derechos humanos de la población Grey me parece que no es una pequeña causa. Hernán, es una enorme causa. Nuevas causas. Nuevas. Vale la aclaración. Hay muchas globales. Yo cierro diciendo que a mí me parece que ejes, digamos, definitorios de qué lado estamos son, como decíamos, la corrupción, la democracia, y yo le añadiría uno que me parece clave y que además es local, al mismo tiempo que global, y es si vamos a apuntar a una economía sostenible o si nos vamos a destruir, como autodestruir en este caso. Me parece que alrededor de eso se estarán ordenando la política del futuro. Bueno, muchas gracias, Gracias, por participar en este coloquio que ha sido sumamente ameno y apasionante y que deja para hablar para que usted siga alegando y protestando y contraargumentando desde la oficina, el minibús o la casa. Muchas gracias a los que hoy, solamente por hoy, porque hemos tenido dificultades técnicas, verán este debate, lo podrán ver en diferido a través del YouTube. Hacemos una pausita.